Bienvenidas a esta tarde de Complicadas y el día de hoy vamos a tener un programa súper interesante con mi queridísima nutrióloga Dulce Rocío Guzmán. Les cuento que hace algunos días en mi Instagram platiqué con algunos de mis seguidores acerca del ciclo menstrual y de cómo vamos cambiando nuestro estado de ánimo, cómo nuestras energías son diferentes. Pero resulta que muchas de ustedes me preguntaron acerca de la nutrición, acerca del ejercicio, así que yo le dije a mi queridísima Dulce, tenemos que platicar de este tema porque efectivamente, bueno, yo he notado, y supongo que todas las complicadas que nos escuchan también, que pues no tienes la misma energía cuando estás en la fase de ovulación, por ejemplo, a que cuando estás en plena menstruación. Para nada es la misma energía. Y obviamente los antojos, por ejemplo, a la hora de la menstruación, ahorita Dulce nos va a contar. Entonces, me encanta platicar de esto porque es conocernos más a nosotras mismas y es saber qué es lo mejor para cada uno de estos ciclos que nosotras, las mujeres, pasamos. Y ahora sí, pues ya no le doy más vueltas al asunto ni a la presentación. Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida a Complicadas. Hola, ¿qué tal, Pau? Hola, ¿qué tal a todo el auditorio? Espero que estén muy bien, estén teniendo una excelente tarde como siempre. Oye, pues encantada de estar aquí, encantada de poder compartir con el auditorio este maravilloso tema que creo que es fundamental para toda mujer. El hecho de conocerse, el hecho de conocer qué es lo que pasa, qué cambios fisiológicos llegamos a tener a raíz del ciclo menstrual, y no solamente con esta cuestión del entrenamiento, sino también con la parte de la nutrición. Hablabas de algo súper importante y súper puntual que lo vemos a diario, ¿no? El hecho de los antojos, el hecho sí, claro, de solamente nuestro periodo menstrual. ¿Por qué solamente se nos antojan cosas dulces o el típico chocolate? ¿Por qué algunos días estamos con más energía? ¿Por qué otros días con menos? ¿No te pasa, mi Pau, que muchas veces cuando pensamos en ciclo menstrual o cuando pensamos en ovulación, pensamos nada más en un factor que se llama ovarios, ¿no? Sí, Pensamos tal en cual. eso. Sí, Pensamos me pasa. en hormonas. Ajá, hormonas, ovarios y matriz, casi. Pues, ¿qué crees, Pau? Me gustaría comenzar hablándoles que en el periodo menstrual y en el ciclo menstrual no solamente influyen estos órganos, influye también lo que es el hipotálamo, la hipófisis y la glándula pituitaria, como mejor se le conoce en términos médicos. Te explico un poquito más. Estos órganos que básicamente están situados en la parte de nuestro cerebro, en la parte occipital y en la parte frontal también de nuestro cerebro, llegan a estimularse a raíz de la liberación de algunas hormonas. ¿Qué hormonas? Hormonas que van a estar involucradas en todo el mes. No solamente en 5 días que dura tu periodo, en 28 días de tu ciclo, no. Realmente en todo el mes van a estar en altibajos. Hormonas como la folículo estimulante, como la luteinizante, van a ser las creadoras de estos antojos o de estas depresiones en nuestro entorno en cuanto a la fase emocional, ¿no? Digámoslo así. A veces estamos súper alegres, a veces estamos súper tristes y muchas veces estamos irritantes, ¿no? Entonces, creo que es bien importante este tema, hacerlo un poquito más en profundidad de qué pasa en cada una de estas etapas y sobre todo conocer cómo nos podemos ayudar a hacer de nuestros alimentos nuestros aliados y de nuestro entrenamiento una pauta fundamental para evitar cualquier complicación. Me encanta porque pareciera como si siempre fuera lo mismo, pero la verdad es que no. Yo tengo por ahí un ejercicio que estoy haciendo y que les recomiendo a las mujeres, que es analizar así día por día cómo me siento, inclusive, ¿no? Si tengo dolor de ovarios, miles de cosas, ¿no? Para los antojos que tengo, para empezar como a registrarlo y empezar a ver patrones. Y Claro. más en eso, obviamente tomar mejores decisiones también en cuestión de salud y como lo mencionamos contigo, en entrenamiento. Pero explícanos entonces cómo va este ciclo en cuestión de nutrición y entrenamiento, ¿no? ¿Cuáles son los mayores antojos en qué fase y qué es lo que podemos hacer? Porque, por ejemplo, a mí, no sé si les pase a quienes nos están escuchando, pero a mí
como lo dijiste tú, el chocolate, o sabes qué, se me antojan churros, así, estoy en Claro, periodo menstrual y es un antojo de churros que no tienes una idea, pero inolvidable. y yo digo, bueno, Ujú. o sea, no quiero comer eso, pero tengo el antojo, ¿no? Entonces, seguramente tú nos puedes dar alternativas muchísimo más sanas para Claro. cada una de estas fases en el ciclo menstrual. Así que échale, mi querida Dulce. Directo y sin escalas, mi Pau, vamos a Ah, platicarlo. súper. Mira, partimos desde la parte del periodo menstrual, que serían, dependiendo de cada mujer, eso lo vamos a poder notar, ¿no? No todas somos regulares, hay muchas que dura su periodo menstrual 8 días, hay unas que duran 5 días, otras que duran 6. Vámonos a los términos generales, ¿no? Un periodo de 1 a 6 días. Sería la parte de la fase 1 o la fase del periodo menstrual, tus días, literalmente, los días de sangrado. La siguiente etapa la estaríamos clasificando como fase folicular, que es cuando se empieza a crear el folículo, ¿vale? Este folículo que se va a desprender en la menstruación, digámoslo así, bueno, o que se va a fecundar en dado caso de que va a ser algún embarazo, pues este sería del día 6 al día 12. Hay una parte muy puntual que es del día 13 al día 15, que sería justamente la ovulación. Y por último, vamos a tener la fase lútea, que sería dividirla en dos. Existe la fase lútea temprana y la fase lútea tardía. Ok. La fase lútea temprana es del día 16 al 26 y la fase lútea tardía sería del 26 al día 5, es decir, antes de tu periodo menstrual, ¿no? Entonces, ya una vez dividiéndolo desde esta perspectiva, vamos a enfocarnos en 3 fases principales. De estas que les platicaba, 3 me van a importar demasiado a mí. Una de ellas va a ser, evidentemente, la fase folicular, otra la ovulación y otra la fase lútea. Ojo, no quiero decir que la fase del periodo menstrual no me interesa, por supuesto que me interesa, pero hablando de nutrición y de entrenamiento, es muy puntual lo que hay que hacer, ahí no hay tantos cambios, ¿ok? Entonces me quiero enfocar un poquito más en las otras 3 fases. Vámonos a cada una de ellas. Entonces, fíjate, en la fase folicular, digamos que es la mejor de todas. Es justamente después de tu periodo, es Sí. cuando te sientes súper Wow. desinflamada, cuando tienes, exacto, la piel radiante, los ojos Te sientes brillosos, guapísima, ¿no? exacto. ¿Y esto por qué pasa, mi Pau? Bueno, ahí te va. Va a suscitarse algo muy interesante, que es la regulación hormonal. Prácticamente, en este momento, todas las hormonas, digamos que están en equilibrio, tanto como la folículo estimulante, la luteinizante, los estrógenos y la progesterona, están en su mejor momento. No hay picos, no hay altos ni bajos, ¿ok? Entonces, creo que es una etapa muy, muy importante en cuanto a rendimiento deportivo lo hablamos, porque es cuando les digo, vete a entrenar, vete a correr, vete al gym, o sea, haz las cosas de la mejor manera, porque es cuando más se van a aprovechar los nutrientes. Vamos a poder ingerir más hidratos de carbono, las grasas y las proteínas van a estar normales, aquí no vamos a tener que aumentarlas ni disminuirlas, pero sí los hidratos de carbono te platicaba que hay que aumentarlos porque la absorción de la insulina o la percepción de la insulina en sangre está a todo lo que da. Entonces, no tenemos ninguna complicación de cumplir con hipoglucemias o hiperglucemias. Es decir, es cuando nuestro cuerpo está en su máximo esplendor. Por Es ejemplo, como debería de estar siempre. ahí Ujú. aplicaría que si tengo un antojillo por ahí, pues no me siento tan culpable Exacto. precisamente por esta etapa. Por la regulación insulinímica. Totalmente. Ahí podríamos aplicarlo, ¿no? Además de que vamos a tener pila para todo para irnos a entrenar. Ahí vamos a buscar la mejora del rendimiento en O sea esta que fase, le ¿vale? puedo entrenar este ejercicio aeróbico y todo esto, ¿no? Que, órale, energía, energía, energía. ¿Qué otro tipo de ejercicios, por ejemplo, nos recomiendas para esta fase? Claro, claro. Totalmente. Esta fase es el mejor momento de entrenamiento, el mejor momento de nutrición y sobre todo el mejor momento de percepción física y emocional, ¿vale? Entonces Sí. creo que aquí va a ser muy importante tener en cuenta esto. La siguiente sería la fase de ovulación. Aquí vamos a estar cuidando mucho la fuerza, la explosividad, la resistencia, porque a pesar
de que va a ser nuestro pico máximo de fortaleza, es decir, vamos a estar con todas las de ganar para meterle en el gimnasio al peso, pero, ¿por qué les decía con mucho cuidado? Porque es cuando más riesgo de lesión tengo. Hay ¿Cómo falta de crees? lubricación en articulaciones. Ok. Sí, claro. Entonces, es cuando más fuerte te sientes, pero a la vez cuando más tienes el riesgo a poderte esguinzar, a poderte luxar. Entonces, aquí una recomendación importantísima el periodo de ovulación en estos días es tener un cuidado con alguien que te esté monitoreando en el entrenamiento, que te esté vigilando, que esté viendo cómo son tus movimientos o simplemente la parte de autopercepción, que eso sería como muy interesante, ¿no? ¿Para qué se puede aprovechar esta etapa? Como te decía, sí vamos a tener muchísima fuerza, pero a lo mejor no me va a importar tanto las cargas máximas, me va a importar mucho más estabilizar los errores. Es decir, ya los entrenadores y preparadores físicos por aquí nos podrán aportar un poquito más de su conocimiento, pero sería el pulir la técnica, ¿vale? Ok. Entonces, aquí me ayudaría demasiado en eso. Ahora, en cuanto a nivel de nutrición, ¿de qué va? En la parte de la ovulación, los estrógenos y la folículo estimulante están en su pico máximo. Por ende, ¿qué necesito? Sí, un aumento de hidratos de carbono, pero sobre todo hidratos de carbono complejos, como cuáles. Vamos a preferir ahí ante toda costa, a diferencia que de la fase folicular, en esta vamos a preferir arroz, pasta, papas, galletas, hidratos de carbono complejo, integrales, ¿vale? Y en la anterior, en la que te decía que también puede ser una carga, ahí vamos a preferir de todo, hidratos de carbono en general, ¿vale? Ok. Puede ser frutas, pueden ser carbohidratos como pasta, ahí no va a haber tanta complicación en estas dos áreas, ¿no? Oye, Dulce, y me Venga, queda pues. una duda ahorita también respecto al entrenamiento. Entonces, en esta fase, o sea, tú ¿Mm? dices, tenemos mucha fuerza, pero no se recomienda meterle tanto peso por este riesgo de las lesiones. Pero, por ejemplo, entonces, en la fase anterior, para quienes les encante Ujú. esto de meterle el peso, sí se Claro. recomienda. Aquí justamente en la fase folicular estaría nuestro mejor momento para aumentar cargas, ¿vale? Ok. Así de simple, fase folicular, que es justo después de tu periodo menstrual, dale la carga, dale la intensidad, dale el volumen, es decir, entrenamientos muy fuertes, muy demandantes. En la fase continua, que sería la fase de ovulación, ahí tienes un chorro de pila y tienes un chorro de fuerza, pero vigila un poquito más la técnica y la táctica, un poquito más en especializarte en cómo tiene que ser el movimiento. No te especifiques en las cargas ni en el volumen de trabajo, más bien en la autopercepción. Sé que eres fuerte, sé que vas a tener la conciencia para cargarlo, pero hazlo, no lo hagas explosivo, hazlo inteligente, haz un entrenamiento inteligente. En ambas fases necesitamos hidratos de carbono, ¿vale? Ok. Entonces, ese sería como el resumen de todo esto, ¿no? Perfecto, vamos entendiendo bien. Vale, vale. La siguiente, nos vamos ahora sí a la fase lútea, que ya se está aproximando por ahí el periodo menstrual. ¿Qué quiere decir fase lútea? Así no se les va a olvidar. Formación del cuerpo lúteo. ¿Qué es el cuerpo lúteo? Lo que se desprende en la menstruación. Es decir, unos días antes de nuestro periodo menstrual. Esa es la etapa caótica. Ya Es la sé. etapa cuando se empieza, exacto, empezamos a tener un aumento de la progesterona, va a haber cambios físicos y mentales. ¿Qué es lo típico que hay? Hinchazón, hay estrés, hay dolores de cabeza, retención de líquidos, Sueño. hay insomnio, sueño, Sueño o insomnio, exactamente. sí, tal cual. Entonces creo que te pasa, ¿no? Que los dos extremos, estreñimiento o diarrea, también pasa. Entonces, creo que aquí lo más importante, ojo, una de las cosas que no se ve en los libros, pero que se ve en consulta, es el aumento de la temperatura corporal y el aumento de la frecuencia cardíaca. Esto pasa por regulación hormonal, ¿vale? Tus hormonas andan vueltas locas y están tratando de equilibrarlo a través de la termorregulación, ¿vale? Entonces, importantísimo, para favorecer a esta termorregulación, necesito que te estés hidratando a todo lo que da y cuidar mucho la alimentación rica en magnesio. ¿Por qué el magnesio?
el magnesio nos va a ayudar bastante a regular nuestras hormonas y sobre todo nuestros glucocorticoides, que sería la parte del estrés, ¿no? De las hormonas que nos generan estrés. Entonces, en resumen y sin tanto rollo, ¿cómo vamos a favorecer a que no haya tanta hinchazón, a que no haya tanta retención de líquidos o a esta vasopresina, que es una hormona que también interactúa por ahí? Pues bueno, hidratándonos. Otra parte favorable para el aumento del magnesio, no tanto como en suplementación, sino más en lo Alimentos. natural, exacto, en alimentos como que almendras, nueces, oleaginosas, aceite de oliva, aceite de cártamo, de girasol, de cáñamo. Esta parte de vinagretas son súper fundamentales previas a nuestro periodo menstrual. Y sobre todo, también vamos a cuidar muchísimo la percepción a la fatiga, porque aquí tu cuerpo te va a demandar descanso. Aquí tu cuerpo va a decir, es que está lloviendo, es que mejor no quiero ir a entrenar, ¿vale? Porque ya se acerca mi periodo y estoy hinchada. Y no, ahorita no. Entonces aquí, ¿qué vamos a recomendar en entrenamiento? Un entrenamiento de cardio lineal que no sea tan explosivo. A lo mejor puede ser salirnos a correr en un circuito cerrado, continuo, es decir, al 60% de nuestra frecuencia cardíaca. Les voy a explicar un poquito más esto del 60% ahorita que termine este punto, ¿vale? Para que no Ok. se queden como en el aire. Pero bueno, entonces te platicaba algo un poco más lineal, un poco más, no sea tan demandante en oxígeno, pero sobre todo aquí lo que me va a interesar es entrenamientos de baja o moderada intensidad, como que un LIS, un entrenamiento de bajo impacto. A lo mejor sí sentadillas, pero que no sean explosivas, que no sean saltando. A lo mejor sí desplantes, pero que no sean corriendo o con peso los oral, ¿va que va? Entonces, eso sería mucho más importante. A ver, ahí Oye, está. y entonces, por ejemplo, también se vale que en esta etapa en la que estamos como muy cansadas, ejercicios como, no sé, el pilates, el yoga, algo como muy relax. Sería buena opción, sin embargo, algo que no les aclaré por aquí, que las grasas van a estar interviniendo demasiado. Es decir, sí vamos a estar aprovechando mejor las grasas, a diferencia que en otras fases. Sin embargo, me gustaría algo que fuera más lineal, ¿vale? Estos entrenamientos, está perfecto el pilates, pero como complemento A, ¿vale? El yoga como complemento A. Más bien me gustaría algo que sea activo, pero no demandante. Por eso te platicaba de una caminata de 30 minutos, algo que sea, por ejemplo, nado libre o paseo de bici o patinaje, algo que sea recreativo, que te demande de 30 a 45 minutos, pero que no te haga una fatiga, pero que tampoco esté relajada de la vida, ¿sale? Continuamos en Complicadas y estamos platicando con Dulce Guzmán acerca de la nutrición y el entrenamiento en cada una de las etapas de nuestro ciclo menstrual. Y por allí, Dulce, quedó algo pendiente. A ver, échanos lo que quedó pendiente. Vale, mira, en cuanto a lo del 60% es muy, muy importante. Para calcular nuestra frecuencia cardíaca máxima o nuestra frecuencia cardíaca de trabajo, es importante conocer cuál es nuestro metabolismo basal o cuál es nuestra frecuencia basal. Ahí te va, vámonos a lo simple. Una fórmula que se utiliza muchísimo de cajón, digamos, de lápiz, sería hacer una resta de 220 menos nuestra edad. Por ejemplo, en mi caso, si lo podemos llegar a observar, yo tengo 28 años, entonces hacemos la resta de 220 menos 28, me daría 192. 192 serían los latidos por minuto a mi 100%. Es decir, el máximo esfuerzo que yo puedo dar son 192 latidos por minuto. Si contamos con algún dispositivo electrónico que cuente nuestra frecuencia cardíaca, sería estar trabajando, te platicaba, a un 60% de mi frecuencia máxima. Mi frecuencia máxima son 192. Entonces ahí nada más hacer la conversión fácil del 60%, ¿vale? Entonces aquí lo haríamos. Si 192 es mi 100%, 60, ¿cuánto sería mi frecuencia? Me estaría hablando de 115.
115 latidos por minuto, yo tengo que estar manteniendo en 30 minutos, ¿vale? Entonces, a lo mejor me salgo a caminar 30 minutos, pues nada más cuidar que mi frecuencia cardíaca ni sube ni baje, se mantenga en esas pulsaciones por minuto, y así estaría trabajando en una fase aeróbica, ¿vale? Entonces, no es demandante de oxígeno, pero ahí estoy en una lipólisis continua, es decir, en una pérdida de grasas. Si quieres, en otro tema, con todo el gusto y con todo el amor del mundo, te comparto un poquito más de estas fases de entrenamiento, También me pero para que lo encantaría, entiendan, ¿no? ¿vale? Vale, vale. Entonces, bueno, retomando esta parte, te comentaba, mi Pau, que en la fase lútea hay que cuidar mucho las catecolaminas y sobre todo la ingesta de ácidos grasos omega 3 y 6, ¿vale? Regular el magnesio, regular la hidratación, porque es cuando nuestras hormonas están en su pico máximo y aumenta la progesterona, que es la que nos tiene por ahí en una irritabilidad máxima, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el bendito periodo menstrual? Ahí te va. Aquí va a aumentar, a ver, en pocas palabras, tradúceme periodo menstrual. ¿Qué hay Hay en tu dolor. experiencia? Bueno, cada Exacto. quien lo va a traducir conforme lo que sienta, ¿no? Pero hay, bueno, en mi caso, y yo creo que en el de muchas mujeres, hay dolor, cansancio, sueño, malestar, o sea, no tienes ganas de nada, hay cambios de ánimo, o sea, Ujú. ¿para qué te cuento? Claro, estamos, pero mal, ¿no? Estamos tiradas en la cama agonizando y muchas veces vienen también las contracciones uterinas que no sabemos ni por qué están pasando, pero están pasando. Bueno, ¿esto que se debe? A que nuestros estrógenos y nuestra progesterona bajan drásticamente. Y este descenso o esta caída, nuestro útero lo resiente y vienen estas contracciones o microcontracciones o microespasmos, ¿vale? Entonces, ya que sabemos esto, ¿cómo lo vamos a atacar? Una de las partes fundamentales para la regulación hormonal va a ser importantísimo por ahí, aparte del magnesio, el colesterol. Cuando hablo de colesterol, siempre pensamos en algo malo, ¿no? En ese Sí, por diablito supuesto. maligno, en esa grasa mala. Bueno, déjame desmitificarte. No es tanto como el colesterol bueno y malo. En general, el colesterol es un glicerol o una molécula de grasa, digámoslo así, que va a ser la llave, digámoslo así, para producir las hormonas. Entonces, si yo no tengo un óptimo colesterol en sangre, difícilmente vamos a tener una producción hormonal. Vámonos a los extremos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con chicas que tienen ausencia de periodo menstrual o amenorrea porque están muy bajitas de peso? No hay grasita, si te fijas, Sí, ¿vale? claro. Entonces, esta falta de grasita me trae un desequilibrio hormonal. En pocas palabras, quiero que se queden con esto. Yo necesito colesterol, necesito grasa para un óptimo control hormonal. Vámonos al otro extremo, a una persona con obesidad o con sobrepeso. Es muy difícil que se llegue a embarazar porque hay una desregularidad hormonal también. Entonces, importantísimo por ahí, quitarnos la idea de que el colesterol es malo y también tener en cuenta que, pues bueno, yo necesito grasa para funcionar, ¿no? Hablando de la grasa y hablando del periodo menstrual, ¿qué necesito? Alimentos que me favorezcan con magnesio, vuelvo a repetirlo, con calcio, con colesterol y con sodio y potasio. ¿Cuál es uno de estos? El famosísimo chocolate o cacao. Júramelo. Entonces, te lo juro. Entonces, al 85% un cacao o un chocolate en nuestro periodo menstrual nos va a favorecer a la liberación de dopamina. ¿Y la dopamina para qué nos va a ayudar? Simple y sencillo. También para regular por ahí la parte de la progesterona y de los estrógenos. Entonces, por ende, vamos a tener una óptima normalización hormonal. Entonces, ¿qué es la recomendación aquí? En esos días, en nuestro periodo menstrual, obviamente la fatiga va a estar demandante, pero eso no quiere decir que dejemos de entrenar y que no hagamos nada.
Sí, por ende, como te decía, tradúceme el periodo menstrual. Bueno, ¿qué pasa? Hay una pérdida de sangre. Esta pérdida de sangre, si nos vamos a un lado más fisiológico, nos consume, nos hace una demanda de oxígeno, ¿no? Hay un consumo de oxígeno por ahí. ¿Por qué? Acuérdate que la sangre lo que hace es transportar el oxígeno a nuestros músculos, ¿vale? Entonces, nosotros estamos perdiendo sangre sí o sí. Al final del día Sí, vamos a por tener supuesto. un retardo. Ajá, vamos a tener un retardo en la recuperación al entrenamiento, ¿ok? Entonces, por ende, en el periodo menstrual, aquí la recomendación va más personalizada, pero lo recomendable es no irte a entrenar como loca, es entrenar a tu ritmo, ser muy consciente de que cuando te estés cansando o fatigando, tratar de recuperar lo más mesurado posible tu frecuencia cardíaca. Que allí también Entonces, implica el hecho hasta de que tu entrenador te conozca y tenerle claro, confianza al entrenador, ¿no? Porque luego de repente que vas a clases de qué sé yo, ¿no? Y dices, bueno, voy a ir, ¿no? Estoy en mis días, pero ¿qué tal si la clase está de súper alto impacto y tú de plano, o sea, no estás para eso, pues no vas a rendir, ¿no? Y hasta vas a salir frustrada y de malas porque no pudiste. claro, totalmente. O de que te ponen, mira, algo, un claro ejemplo que a mí me pasó en su momento en CrossFit. De repente nos tocaba hacer un wood súper demandante y le estábamos el 20% del box en nuestro periodo menstrual en mujeres, porque ya sabes que a veces las mujeres decimos, es que No sincronizamos. estamos como, ajá, como sincronizadas, como en relojito, ¿no? Entonces, de que el 20-25% del box teníamos nuestro periodo menstrual y tocaba una demanda increíble. Bueno, en ese momento nuestro preparador, nuestro head coach, estaba súper al mando en cuanto a la fase del periodo menstrual. Entonces nos dijo, ¿saben qué? Hay que cambiarlo. No me van a rendir. Al contrario, la parte del entrenamiento va a ser muy demandante para ustedes y al rato los voy a ver tiradas vomitando. Entonces, es bien importante acercarte con este profesionista que sepa de que el entrenamiento para mujer y para hombre no es igual a lo mismo que la alimentación para mujer y para hombre no es igual, ¿no? Y ni siquiera para mujer hablo de ti y la vecina, o sea, ¿no? Cada persona, cada organismo es diferente, no hay que generalizar, todo es individualizado, todo es personalizado, ¿vale, Pau? Entonces, importantísimo, importantísimo, por favor, traten de tener también algo que les digo en consulta y en tips en general, monitorizar siempre su periodo menstrual, porque luego también hay chicas que no saben ni cuándo es su periodo, no saben ni cuándo es su fase lútea, ni mucho menos cuándo es su fase de ovulación. Entonces, Yo lleven me ese control. atrevería a decir incluso que la mayoría de las mujeres no lo sabemos. Y yo me incluyo. O Claro, sea, ahorita ya estoy teniendo un control, pero digo, después de cuántos años, ¿no? claro, claro. Entonces, es bien importante por ahí, Pau. Ahora, algo que me gustaría hacer énfasis, durante todo el mes, sí darle prioridad al entrenamiento, porque luego me vienen y me dicen, es que, no, Dulce, tú dijiste que la fase del periodo menstrual y la fase lútea tiene que ser más bajito, entonces, Y no hice pues me da nada. la vida suave. Y no hice nada, exacto. No se trata de eso, se trata de también salirte a entrenar con tus precauciones, pero con la parte más consciente posible, ¿no? Claro que Me también, gustaría darles unos tips. bueno, te quería interrumpir. Por favor, Pau, dale. Para decirte que también depende, como tú lo dices y siempre lo mencionas en cuestión de la nutrición, cada cuerpo es diferente, ¿no? Habrá mujeres que pueden estar menstruando y que no tienen gran problema en hacer ejercicio y habrá alguien que diga, ¿sabes qué? Yo de plano, el día que me baja, me tiro en la cama y ese día no hago nada, ¿no? Al día siguiente tal vez sí, pero ese día no, ¿no? Entonces, también es cuestión de esto, ¿no? De conocerte y de que si estás yendo con el especialista, con el nutriólogo, con el entrenador, como tú lo dijiste hace ratito, ten la confianza de decirle, sabes que hoy no puedo porque hoy estoy en mis días y apenas si vine y hoy solamente quiero descansar, ¿no? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué podemos hacer en este sentido, no? Claro, totalmente. O fíjate, esto es lo que decíamos, ¿no? No toda mujer es igual. Entonces, o cada cuerpo es muy diferente. Por ejemplo, en mi fase folicular, yo muy en lo particular,
a pesar de que todos tenemos sensibilidad a la insulina en ese momento que te platicaba, que es justo después de nuestro periodo menstrual, el libro o las reglas dicen que se nos debería antojar los hidratos de carbono. A mí no. A mí me pasa totalmente lo contrario. A mí se me antojan las grasas y se me antoja lo frito o se me antoja a lo mejor la salsa, ¿sabes? O sea, nada que ver con los hidratos de carbono complejos, se me antojan más las grasas o los líquidos. Entonces, por eso digo, no es una regla de oro, no es algo gold standard que tenemos que seguir al pie de la letra, pero sí es muy importante conocernos o simplemente saber cómo funciona nuestro cuerpo más allá de el me siento bien, me siento mal. Y la verdad es que la plática se está poniendo cada vez más interesante. Esperamos, Dulce y yo, que todas las mujeres que nos están escuchando se hagan ahora más conscientes sobre su alimentación, sobre sus hábitos, inclusive de entrenamiento en cada una de las fases que ya nos contó Dulce. Y más adelante ella nos va a estar compartiendo sus datos de contacto para que cualquier pregunta, cualquier asesoría nutricional y deportiva que quieran hacerle, pues ustedes llegan directamente con ella, o si no, también recuerden que a través de Complicadas MX pueden mandarnos algún inbox, o igual también a través de mi cuenta de Instagram, que es pau-ocaris, ahí mándenme y yo los contacto directamente con Dulce Rocío Guzmán. Dulce, te corté un poquito en el bloque anterior, porque andaba yo de preguntona, pero nos tenías por allí preparados algunos tips, justamente hablando de cada una de estas fases, de la nutrición y del entrenamiento. Cuéntanos. Claro que sí, mi Pau. Bueno, tip número 1 para todas las complicadas que nos escuchan esta hermosa tarde sería, durante la menstruación, importantísimo, hay menos energía, por lo tanto, disminuye las cargas. En pocas palabras, hazlo más recreativo. Vete a montar bici, ve a correr en baja intensidad, trata de recuperarte a tu ritmo, en tu consumo de oxígeno normal, no te fatigues, disfruta el entrenamiento, no lo hagas tan demandante, no lo hagas tan competitivo. Ese es el tip número 1 durante la menstruación. Tip número 2, después de la menstruación hay un mayor pico de energía. Por ende, vámonos a la explosividad total. Haz entrenamientos demandantes como HIIT, la recuperación está al 100%, entonces dalo con todo. Hay una gran demanda de la insulina, por ende, recupérate con hidratos de carbono. Ojo, aquí me gustaría hacer una pausa. No quiero decirles, váyanse a los tacos y a las garnachas. No, cuando me refiero a hidratos de carbono, hay más libertad para comer a lo mejor un poquito más de arroz, a lo mejor tener un poquito más de cargas en cuanto a papas, en cuanto a tubérculos, camote, toda esta parte, ¿no? Entonces, importantísimo por ahí aclararlo. Y pues bueno, esto sería el tip número 2. El tip número 3, en la ovulación hay un aumento de la testosterona. Sí, señoritas, las mujeres también tenemos liberación de testosterona. Y esto no nos indica que nos vamos a poner como macho alfa musculadas. No. Nos dice que hay más fuerza. Entonces, hay que aprovechar este aumento de la fuerza como literalmente haciendo un trabajo introspectivo de las cargas. No quiere decir que le vamos a meter modo bestia, pero sí hacernos más conscientes de la parte de que si tengo una back squat y voy a hacer una sentadilla con una barra libre, bueno, pausar el movimiento y hacerlo más consciente, porque soy más fuerte. Pero, como les decía, también tengo mayor riesgo a las lesiones. Entonces, lubricar bien, como calentando perfectamente antes de tu entrenamiento, ¿vale? Eso es importantísimo. Bueno, tip número 4 y último. Al principio de la fase lútea, aquí hay que preferir ante todo las grasas, como les platicaba. Hay que usar oleaginosas, aceites, ácidos grasos omega 3 y 6. ¿Qué entrenamientos serían los importantes? El TRX, entrenamientos como LISS, entrenamientos de bajo impacto, pero que no dejen de ser continuos, que no dejen de ser demandantes en moderado, abajo, ¿vale? Entonces, en pocas palabras, para que mejor me lo entiendan y lo vuelvo a aclarar, la fase en donde más vamos a estar pilas y en donde puedes entrenar explosivo es justo después de tu periodo menstrual. Y después de esa semanita
ya podemos empezar a disminuir las cargas o a irlas mediando. Pero el único momento donde se puede entrenar de manera más explosiva, con toda la libertad y con todas las de ganar, es justo después de tu periodo menstrual, ¿vale? Entonces, no sé si quedó más claro, mi Pau. A ver, No, dímelo. clarísimo, yo ya anoté aquí y obviamente voy a seguir todas tus recomendaciones. Por ahí yo tengo algunas preguntas que seguramente Claro. también deben de tener muchas de las mujeres que nos están escuchando. Una de ellas es lo clásico, ¿no? Durante la menstruación se antojan un montón de cosas. Tú hace rato mencionabas que el cacao era buena opción, ¿no? Afortunadamente ya tenemos cada vez más acceso a estas barras de cacao de, no sé, 95% cacao, 85% cacao, o sea, que no tienen tanta azúcar. ¿Qué hacemos? O sea, si por ejemplo, digo, a mí se me antojan los churros, ¿no? Pero habrá a quien se le antoje los chocolates, o sea, ¿cuáles son algunos tips que nos puedas dar, por ejemplo, de snacks saludables durante la menstruación, que es cuando se te antoja el helado, ándale, la Nutella y todo este tipo de cosas? Claro, lo más brutal, ¿no? Lo más Ya sé. industrializado. O sea, te cuidaste Eso, todo el mes y justamente en esos días ya valió. claro. Fíjate, eso es algo importantísimo y que me gusta mucho tocarlo y ponerlo como en plumón rojo, en marcatextos. Importante. Durante nuestro periodo menstrual, tratemos, por favor, la invitación a llevarlo a lo natural. Literalmente back to the basic. Vamos a meternos a la cocina a preparar y no preferir los alimentos de tipo fast food, ¿no? Porque entonces, si ya estoy diciéndoles que tenemos una retención hídrica, que hay por ahí una desregularidad con la vasopresina y estoy más hinchadita de lo normal, meterle cantidades industriales de sodio y todavía cantidades industriales de maltodextrina y de jarabe de alto maíz de alta fructosa, como lo es las galletas, empaquetadas, pues va a ser peor. Entonces aquí la armonía o la regularidad sería hacerlo desde casa, como a lo mejor en vez de un pastel normal, hacerlo con harina de almendra, hacerlo con harina de coco, que ahí vamos a tener una gran fuente de lípidos o de grasas, hacerlo con cacao o con chocolate 100% o 95 o 75, ya si no nos gusta, 75% cacao. Entonces también puede ser una opción súper buena. Otra cosa importante también por aquí, para la parte de las articulaciones, la gelatina o la granitina puede ser un snack súper bueno, súper favorable. Y no olvidarnos de lo básico, frutas, ¿no? Entonces, aquí va a estar también como bien importante el rol de ellas y la parte de la hidratación. Entonces, esa es la invitación. Meternos a la cocina, evitar los alimentos industrializados y evitar los alimentos altamente modificados con almidones. Totalmente natural entonces. Así, a lo natural. Casi, casi de una nieve hecha con mango congelado y con leche de almendras, ¿sabes? Wow, que digo, la verdad es que son snacks súper pues, fáciles, ¿no? Pero, Versátiles. ajá, una le pone ahí el pretexto, ¿no? Continuamente. Fíjate, un tip que a mí me encanta usar con mis pacientes es estas tortitas de arroz inflado, que todo el Sí. mundo las conocemos, con literalmente ponemos a fundir 30 o 40 gramos de cacao o de chocolate en barra, lo ponemos a fundir, la sumergimos y le ponemos mix de frutos rojos encima como Qué topping, delicia. queda perfecto. Entonces, es un snack súper saludable, súper versátil, que te tiene un costo de 30 pesos por 7 galletas, entonces está perfectísimo, ¿vale? Oye, me encanta y digo, qué bueno que nos lo digas porque sí, yo soy una de esas que se le antoja todo lo que se puede imaginar y estoy segura que no soy la única, ¿no? O sea, creo que las mujeres nos entendemos muy bien en esta fase de la menstruación. Esperamos que este programa pues les esté encantando y que sobre todo sea de gran utilidad, ¿no? Y que adopten todas estas recomendaciones, que sean cada vez más conscientes de cada una de sus etapas del ciclo menstrual, porque en verdad que las mujeres nos regulamos por esto, ¿no? Y es bien importante, pues, saber qué es lo que le podemos dar a nuestro cuerpo para que rinda mejor en cada fase, en cuestión de nutrición y de entrenamiento. Dulce, entonces, pues ya nos quedó como claro por ahí cada una de las recomendaciones en cuestión de nutrición y entrenamiento. ¿Qué pasa si no seguimos tus recomendaciones?
O sea, simplemente el cuerpo no Ay, eso rinde es al 100, buenísima. ¿o qué pasa? Esa es buenísima pregunta, mi Pau. ¿Qué pasa? Te voy a poner los dos polos. La parte del sobreentrenamiento, que tú dices, no, todo el día me siento súper bien, todo el mes estoy súper bien, ando pilas, y a mí no me importa que yo soy una mujer luchona, guerrera, que no me importa estar en mi periodo y me voy a ir a entrenar así porque sí. Bueno, viene la típica triada del atleta, la cual sería estar con una deshidratación, estar con una descompensación hormonal, pero sobre todo con una fatiga que nos puede llevar a una lesión. Lesión que nos puede llevar a inmovilización. Inmovilización que ya no solamente sería a una semana, sería a 1, 2 o 3 meses. Entonces, ¿qué puede pasar? Que algo muy ligero se haga muy crónico. Entonces, importante por ahí es conocerte, es no sobreentrenarte, no sobrefatigarte. Eso en la parte del entrenamiento. Y en la parte de la nutrición, no, todos los días me siento bien o todos los días me siento con ganas de algo mal, algo de saltarme mi dieta de chocolate, de garnachas. Bueno, aquí ya tendríamos que ver la relación que tienes con la comida. Esto es importantísimo porque es más habitual de lo que se puede llegar a pensar, tener una mala relación con la comida y también tener alguna deficiencia, ¿no? Que si solamente hacemos tan monótona la alimentación, podemos llegar a caer a que haya más espasmos musculares y cuando me hablo de espasmos, no me hablo solamente de tener calambres, sino de pasarla peor en nuestro periodo menstrual, ¿no? Que esa contracción sea tan irreal, tan poco tolerable que lleguemos a llorar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchas de las mujeres que no tienen una buena alimentación o una buena ingesta de nutrientes, que se me tiran todo el día en el sofá y que ni con cambios de temperatura me concilian el dolor? Entonces, es también importante por ahí tener ese cuidado y esa prevención de tener conciencia en tu periodo menstrual en la parte del entrenamiento y la nutrición. Por supuesto, porque aparte es algo que nos acompaña durante muchísimos años. Y Claro. bueno, fíjate que ahorita me surgió una pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres cuando pues ya comenzamos a esta parte de la menopausia? Que digo, ese podríamos Claro, hacer otro programa de eso, de pero por menopausia, ejemplo, sí. exactamente, en resumidas cuentas, ¿qué pasa? O sea, ya no seguimos este mismo ciclo, estas mismas recomendaciones, ¿cambian? ¿O qué pasa? Totalmente, totalmente. Las recomendaciones van cambiando. Mira, se le llama nutrición en las diferentes etapas de la vida. Prácticamente cada 3, cada 5 años, las recomendaciones van cambiando. Entonces, sí, evidentemente lo mismo pasa cuando nuestras hormonas están en decadencia o están descendiendo, que es justamente en el periodo, en el periodo de la menopausia. Y también algo importantísimo que creo que muchas mujeres no lo sabemos, pero también cuando estamos en lactancia, eso también es fundamental. También muchas veces viene la parte de la depresión postparto y ni siquiera sabes por qué o se lo atribuyes a que el marido no te hace caso y no es cierto. Son cuestiones de las mismas hormonas. Todo es una regulación hormonal. Pero bueno, retomando tu pregunta en la parte de la menopausia, sí, aquí es importante tomar muy en cuenta que hay un descenso hormonal, por ende vamos a necesitar más sustratos energéticos, ¿vale? Entonces, sí me gustaría hacerlo mucho más puntual en otro programa, pero darles como una introducción que necesitamos más nutrientes y sobre todo necesitamos estar cuidando mucho, mucho la parte de las vitaminas y los minerales en toda costa. Me encanta esta recomendación y de verdad me encantaría que hiciéramos un programa de nutrición y entrenamiento en lactancia, embarazo y bueno, en cada una de las etapas, ¿no? Porque pues, son muy distintas. En la mujer, Por supuesto, sí, porque imagínate, de por sí somos cíclicas y luego súmale todas las etapas que tenemos tan diferentes, no, somos, ahora sí ¿verdad? quedó el eslogan de complicadas, ¿no? Exactamente. Oye, Dulce, Totalmente. y ahora sí, ¿nos podrías compartir tus datos de contacto para cualquier mujer que nos esté escuchando y que de alguna manera pues tenga alguna duda, quiera alguna asesoría contigo, cualquier cosa que tenga que ver con contactarte?
Claro que sí, mi Pau, para todas las complicadas y complicados, bueno, pues mi nombre es Dulce Rocío Guzmán Díaz. Me encuentran en mi teléfono móvil al 44 34 40 47 01. De igual manera, también en correo electrónico es lndulceguzman@hotmail.com. Y por último, me encuentran en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales como Centro de Nutrición Dulce Guzmán. Ahí estamos para todas las complicadas y complicados que quieran un poquito más de la nutrición personalizada, del entrenamiento deportivo y de todo el manjar que tenemos para ustedes con la individualización deportiva. Por ahí, con todo gusto, les hacemos llegar nuestros datos de contacto. Aparte, a mí me encantas porque eres una nutrióloga que está muy al pendiente de sus pacientes. O sea, no es nada más como que, a ver, ¿cuánto pesas? ¿Quieres bajar tanto? Oh, ya, te mando esta dieta y ya, ¿no? No, o sea, digo, como tú siempre haces énfasis, estás muy al pendiente, las dietas son personalizadas, entonces vale la pena, ¿no, Dulce? Porque al final de cuentas también, como tú dices, pues somos seres humanos y necesitamos Claro. de alguna manera atención, ¿no? Esta parte de la alimentación está muy conectada con nuestra mente, nuestras emociones y nada mejor que una nutrióloga que se preocupe genuinamente. Exacto, fíjate que ahorita está muy en boca lo de everything is connected, tal cual. O sea, todo está conectado, todos somos tan peculiares en movemos poquito algo, movemos un nutriente, movemos un mineral y ya todo se descompensa o todo favorece. Entonces, creo que es bien importante hacerle saber al auditorio que tenemos que ser más conscientes y tomar más las riendas de nuestra salud, pero sobre todo y ante todo ir con profesionales capacitados y pues por ende tener una nutrición personalizada e individualizada, lo cual es lo mejor de todo a un lado humanizado, ¿no? Entonces, dejar a un lado las dietas express, dejar a un lado los entrenamientos que me dio la vecina y hacerlo más y como tienen que ser las cosas para ti y por ti. Me encanta, Dulce. Así que ya tienen sus datos de contacto. Si no, ya saben que por allí nos pueden mandar un inbox a Complicadas o también, pues por allí pueden mandarme un mensaje a través de Instagram, que es pau-caris, y con muchísimo gusto yo les voy a estar compartiendo los datos de Dulce porque vale la pena tenerla como nutrióloga, como asesora en toda esta parte de nutrición y entrenamiento. Dulce, ahora sí, se nos fue este programa rapidísimo, como siempre sucede contigo. Eso quiere decir que estuvo buena la plática. Estuvo buena. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Pau. Gracias a todos los que nos están escuchando y espero que tengan un excelente y maravilloso día. Gracias, Dulce. Y recuerden que Dulce y yo estamos cada una desde nuestras respectivas casas, conservando nuestra sana distancia. Y por eso de repente, si llegan a escuchar algún ruido, que alguna puerta o algo así, pues se nos sale de control, pero estamos haciendo este programa con muchísimo cariño, con la intención de que ustedes tengan más y más información para tener una vida muy saludable. Yo soy Pau Ocaris y nos escuchamos la siguiente semana.